Cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión abordaremos las soluciones químicas y los factores que influyen en la solubilidad de las sustancias. Cuando hablamos de soluciones químicas, nos referimos a mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Toda solución tiene en principio dos componentes básicos: el soluto, que es la sustancia que se disuelve, y el solvente, que es la sustancia que disuelve al soluto. Dependiendo de la cantidad de soluto y de la capacidad del solvente para disolver a este, hablamos de tres tipos de soluciones. Las soluciones insaturadas, cuando la cantidad del soluto es mínima en comparación con la capacidad del solvente. Las soluciones saturadas, cuando la cantidad del soluto es equivalente a la capacidad del solvente. Y soluciones sobresaturadas, cuando la cantidad de soluto sobrepasa la capacidad del solvente, lo que origina que parte del soluto no disuelto se precipite. Veamos cómo es la dinámica de las partículas en cada tipo de solución. En las soluciones insaturadas, el soluto se puede disolver fácilmente si se agita la solución. El solvente admitirá más soluto si se mantiene la temperatura inicial. Cuando agregamos más soluto, llegará un momento en el que se alcanzará el punto de saturación, es decir, la capacidad máxima que tiene el solvente para disolver una cantidad de soluto a una temperatura determinada. Esto es una solución saturada. Si continuamos agregando soluto, sobrepasaremos el punto de saturación. Como no hay solvente disponible para todo el soluto, parte de este soluto se precipita. Para que este precipitado se pueda disolver hace falta aumentar la temperatura. Esto genera un aumento de la cinética de las partículas y su dispersión por la solución. Sin embargo, una vez que se deja enfriar la solución sobresaturada, el soluto extra que se había disuelto volverá a formar un precipitado. La cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura determinada es lo que se conoce como solubilidad. Para un solvente dado, algunos solutos tienen mayor solubilidad que otros. Por ejemplo, el azúcar es mucho más soluble en agua que la sal, pero incluso el azúcar tiene un límite superior sobre la cantidad que se puede disolver. En medio litro de agua a 20 grados Celsius, la cantidad máxima es de 1000 gramos. Ciertos factores pueden cambiar la solubilidad de un soluto. La temperatura es uno de esos factores. La forma en que la temperatura afecta la solubilidad depende del estado del soluto, como podemos ver. Si un soluto es sólido o líquido, aumentar la temperatura aumenta su solubilidad. Por ejemplo, se puede disolver más azúcar en agua caliente que en agua fría. Si un soluto es gas, aumentar la temperatura disminuye su solubilidad. Por ejemplo, se puede disolver menos dióxido de carbono en agua tibia que en agua fría. La solubilidad de los gases también se ve afectada por la presión. El aumento de la presión sobre un gas aumenta su solubilidad. Si alguna vez abriste una lata de gaseosa o una botella de champaña, habrás notado cómo salen burbujeando del envase. Estas bebidas contienen dióxido de carbono disuelto. Abrir los envases reducen la presión sobre el gas en solución, por lo que es menos soluble. Como resultado, parte del dióxido de carbono sale de la solución y se mezcla con el aire. La variación en la solubilidad de cualquier sustancia dada con el cambio de temperatura se muestra mediante una curva de solubilidad. Una curva de solubilidad es un gráfico que representa la solubilidad medida en gramos de soluto por cada 100 gramos de agua frente a la temperatura en grados Celsius. Las curvas de solubilidad para más de una sustancia a menudo se dibujan en el mismo gráfico, lo que permite comparaciones entre sustancias. Veamos cómo funciona. Si tenemos la curva de solubilidad del azúcar,
La línea en verde representa las soluciones saturadas de esta sustancia a una determinada temperatura. Cualquier punto por debajo de esta línea indica una solución insaturada y los puntos sobre esta representan soluciones sobresaturadas. La clave está en los puntos de intersección. Por ejemplo, a 70 grados Celsius se forma una solución saturada si se disuelven 320 gramos de azúcar. Ya mencionamos que la solubilidad de la sal de mesa es inferior a la solubilidad del azúcar en agua. Por eso es de esperarse que los puntos de saturación sean diferentes. Con esta curva podemos calcular la cantidad de soluto que se precipita si se enfría la solución. Por ejemplo, a 70 grados Celsius, una solución de azúcar se satura con 320 gramos de soluto. Si se enfría hasta 20 grados Celsius, entonces se satura con 200 gramos, es decir, 120 gramos menos que a 70 grados Celsius. Esta diferencia es la cantidad de soluto que se precipita en el cambio de temperatura. Ahora resolvamos un ejercicio. Utilice el gráfico anterior para calcular la masa de nitrato de sodio, sólido que se forma cuando una solución saturada de nitrato de sodio que contiene 50 gramos de agua se enfría de 50 grados Celsius a 10 grados Celsius. Bien, empecemos por analizar la solubilidad del nitrato de sodio. La gráfica muestra que a 50 grados Celsius la solución de nitrato de sodio se satura con 115 gramos de este compuesto en 100 gramos de agua. En este orden de ideas podemos describir la siguiente relación. Es deducible que a la misma temperatura la mitad de esta cantidad de agua se sature con la mitad de este soluto, es decir, 57.5 gramos de nitrato de sodio en 50 gramos de agua. Ahora analicemos la solubilidad del nitrato de sodio a 10 grados Celsius. La gráfica muestra que a esta temperatura la solución se satura con 80 gramos de nitrato de sodio en 100 gramos de agua. Escribimos esta relación y deducimos que 50 gramos de agua se saturarán con 40 gramos de nitrato de sodio. La diferencia entre los puntos de saturación a 50 grados Celsius y 10 grados Celsius será la masa del nitrato de sodio que se precipitará, es decir, 17.5 gramos. Cuando se requiere determinar la concentración de las soluciones, se emplean unidades que permiten establecer la relación entre el soluto y el solvente o el soluto en la solución. Hablamos de unidades porcentuales cuando queremos establecer el porcentaje del soluto en la solución. El porcentaje en masa indica los gramos de soluto disueltos en 100 gramos de solución. Se deduce pues que la masa de la disolución la conforman los gramos de soluto y los gramos del solvente. Por otro lado, el porcentaje en volumen indica los mililitros de soluto disueltos en 100 mililitros de solución. De esta forma es evidente que el volumen de la solución equivale a la suma de los volúmenes del soluto y solvente. En cuanto a las unidades de concentración químicas, probablemente la molaridad sea la más común. Esta se define como el cociente entre los moles de soluto y los litros de disolución. Hemos visto que los moles equivalen a la masa de una sustancia entre la masa molar de la misma. Cuando queremos disminuir la concentración de una solución, recurrimos a la dilución. Hacemos uso de la siguiente fórmula. Generalmente las concentraciones iniciales y finales en esta ecuación obedecen a concentraciones molares y los volúmenes a litros o mililitros.